Hola, mi nombre es Elisa Ramírez y hoy vamos a hablar un poquito sobre investigación de accidentes de trabajo, primera parte. Bienvenidos. Give it to me like... Bueno, vamos a empezar con uno de los aspectos más importantes y es: si yo soy un empleador y en mi empresa ocurre cualquier tipo de accidente de trabajo o incidente, estoy obligado a investigarlo. Ahora bien, como empleador, es decir, representante legal de mi empresa, soy el principal responsable de que esto se cumpla y debo hacer parte activa de la investigación del accidente de trabajo. ¿Qué me exige la norma? Me dice que yo debo de contratar un profesional en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente en caso tal de que el accidente sea grave o fatal. Si por el contrario no es grave o fatal, puedo tener un tecnólogo, eso sí, si mi empresa cumple con las características mencionadas en un video anterior donde les hablé de qué tipo de profesionales tenemos que tener en caso tal de que mi empresa tenga un número de trabajadores y un nivel de riesgo. Entonces los invito a que vayan y lo vean para que tengan claridad de si me acoge un tecnólogo o un profesional. Bueno, hay una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia y es: si yo soy un trabajador independiente, en este caso estamos hablando de los contratistas, estoy obligado a investigar el accidente de trabajo que me ocurra. Entonces quiero ser acá muy clara y es: si tú eres contratista, no solamente tienes la obligación de investigar el accidente, sino también de reportarlo a la empresa para la cual estás prestando ese servicio, desde que el accidente haya sido dentro de sus instalaciones. Inmediatamente me ocurre este accidente, ejemplo, soy un electricista y muchas veces tienen algún tipo de accidente o suceso dentro de su labor, pero no lo reportan, no lo informan, no es fácil para los demás darse en cuenta de que se quemó, de que le pasó pues algo adicional. Entonces es mi responsabilidad como contratista informar inmediatamente a la persona de seguridad y salud en el trabajo de la empresa para que ellos también puedan proceder a hacer su investigación del accidente. Y posteriormente yo como contratista también debo informar esto a la ARL por medio de una investigación sencilla. Ahora, con lo que les acabo de informar, vamos a precisar que el empleador no solamente tiene la obligación de reportar sus propios accidentes dentro de sus instalaciones con sus empleados directos, sino también con sus contratistas. Está totalmente obligada a reportar accidentes de trabajo que provengan de un contratista dentro de sus instalaciones. Ahora, otro aspecto muy importante es que, por favor, señores empleadores, tengan una persona de seguridad y salud en el trabajo dentro de sus empresas. Porque ¿qué pasa? Que después de que sucede un evento es cuando empiezan a buscar a esta persona de seguridad. Pero les quiero decir que si ustedes no tienen un sistema de gestión bien establecido, bien montado, es muy poco probable que la investigación del accidente de trabajo sea exitosa, ya que recuerden que las ARL son aseguradoras y como toda aseguradora tiene sus propias políticas, incluyendo dentro de estas el cumplimiento con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así que la principal invitación en este momento es: por favor, tengan a esa persona que les va a ayudar, que los va a direccionar y que adicionalmente los va a amparar con su licencia y con su trabajo, para que así ustedes después no vayan a tener ninguna dificultad. Montar un sistema de gestión en seguridad en el trabajo no solamente me va a servir para yo protegerme en caso tal de alguna demanda, en caso tal de que pasó un accidente de trabajo, sino también me va a servir para estructurar mi empresa, para fortalecerla, para que esa empresa sea más productiva, porque cuando yo tengo procesos establecidos, mi empresa genera productividad. Con parte de la investigación del accidente de trabajo tenemos unos pasos que debemos de ir llevando e ir conociendo al momento de que se llegue a presentar este accidente. Entonces, el primer paso y más importante de todos es tener información muy clara. ¿Cómo así? Yo tengo que saber cuál es la información completa de la empresa, tengo que saber la información completa de mi trabajador, debo de conocer cuál es la información de la ARL, a qué fondo de pensiones está
está inscrito el trabajador, a qué ARL, a qué EPS y demás datos que son fundamentales, porque esa es la primera parte de la estructura de la investigación, porque nosotros empezamos a reportar el accidente para poder proceder a hacer la investigación mediante un formatico que se llama FURAT. Ese FURAT lo tiene cada una de las administradoras de riesgos, es decir, todas nuestras ARL tienen su propio método de reporte, lo debemos de conocer muy bien. Tenemos solo 72 horas para hacerlo, por favor no lo vayan a hacer de manera extemporánea porque se vuelve muy tedioso, fuera de eso estamos muy propensos a una sanción y adicionalmente pues demuestra lo mal que estamos en nuestro sistema, ¿cierto? En montar ese sistema de gestión. Entonces como la primera invitación sobre el FURAT. Ahora posteriormente, ¿por qué tengo que tener esos datos clarísimos? Porque yo debo, si el accidente es grave o fatal, reportarlo también ante el Ministerio de Trabajo y la EPS. Y esto va en los mismos términos, no me puedo pasar de esas 72 horas para ninguna de las tres entidades. Pero entonces, ¿qué ha sucedido? Y sucede mucho, es súper frecuente. Lo que les decía ahorita y es, cuando sucede un evento es cuando todo empleador empieza corriendo a buscar una persona de seguridad y salud que le ayude, que tenga conocimientos en investigación para proceder a hacerlo. Entonces me han llegado empleadores donde me dicen, Elizabeth, tengo esto, no sé qué hacer, ¿me ayudas? Entonces listo, empezamos, vamos a empezar con el empleador. Y resulta que le pregunto, bueno, dime por favor cuál es la EPS del trabajador para poder proceder a hacer ese reporte antes de que pase el tiempo. Porque listo, Clara, la ARL ya lo pasamos, pero entonces ahora la EPS. Y llega el empleador y me dice que no sabe. Porque como ustedes tienen conocimiento, todos los trabajadores no están afiliados a la misma EPS. Entonces, si yo no tengo un registro claro de los datos básicos de mi empleado, donde hablamos de algo que se llama un perfil sociodemográfico, que en otro video se los explicaré, entonces me va a ser muy difícil tener esa información. Así que, por favor, tengan presente siempre la información de cada uno de sus empleados a la mano. Bueno, listo, entonces ya tengo mi FURAT organizado, ya lo hice, me quedó muy bien hecho. Después les explico cómo se realiza un FURAT. Entonces ahora vamos a pasar a hacer el formato de la investigación del accidente de trabajo que nos da la ARL. Pilas con esto, debe de ser en el formato que brinda la ARL. ¿Por qué? Porque ellos ya definieron su propia política y dentro de la política está de que debemos de realizar la investigación en este formato. Cuando aplica nuestro formato interno de investigación, porque también lo tienen que tener, no se les vaya a olvidar eso. Ese formato aplica cuando el accidente es grave o fatal. ¿Por qué? Porque cuando ya es grave o fatal yo debo de adentrarme más a todo el tema de la investigación, y esos formatos que me da la ARL son un poco más básicos, completos, pero más básicos. Entonces yo tengo que tomarme el trabajo de hacer algo mucho más elaborado cuando pasa esto. ¿Cómo sé cómo realizar ese formato? Porque me voy a la resolución 1401 del 2007 y en esta me van dando el paso a paso de qué tiene que tener mi investigación de accidente de trabajo y por ende cómo debo realizar mi formato. Entonces aquí empieza todo el proceso de la investigación. Primero, datos, los datos que ya les dije anteriormente. Posteriormente vamos a encontrar una partecita donde yo debo de describir qué pasó, qué fue lo que sucedió en el accidente. Esa misma parte la encontramos en el FURAT. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo ya procedo a investigar el accidente, tengo que ser más precisa, tengo que ser más clara. Recuerden que el FURAT solo tuvo 72 horas. La investigación del accidente de trabajo tengo 15 días para poderla hacer. Entonces acá tengo que ser supremamente precisa en el detalle de qué fue lo que pasó. Posteriormente a eso vamos a encontrar una partecita muy importante que es la metodología de investigación del accidente. Hay varios tipos de metodología que también los veremos más adelante porque son algunos y son larguitos, pero son muy importantes. Entonces yo me adapto bien sea a la metodología que me da la misma ARL, porque hay ARLs que ya me sugieren una metodología, pero hay otros que me lo dejan a libre albedrío. ¿Qué sucede con eso también? Que yo tengo que ser muy consecuente con el tipo de metodología que voy a empezar a implementar. Fundamental cuando hago la investigación del accidente y es conocer los términos
claros qué es riesgo, qué es peligro, qué es una causa, qué es un accidente de trabajo. Hay un videíto que les voy a dejar para que ustedes, por favor, de una manera más clara, intento explicarles qué es accidente de trabajo. Ténganlo clarísimo, porque muchas veces investigamos sucesos o reportamos sucesos que no son accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Se le cargó a la empresa. Eso es lo que tenemos que buscar que no pase. La empresa simplemente debe reportar lo que es accidente de trabajo. Listo. Porque después me toca negar el accidente. ¿Se puede hacer? Sí, obviamente que se puede hacer. Pero esto conlleva tiempo, es un desgaste. Bueno, son muchos procesos que nos podemos evitar si tenemos muy claro qué es accidente de trabajo. Después de que yo ya sé qué voy a hacer con esto, si voy a intervenir o voy a controlar, paso a crear algo fundamental que se llama la lesión aprendida. Toda investigación de accidente de trabajo tiene que llevar una lesión aprendida. Como su palabra lo dice, lo que me está indicando es, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué aprendí de este suceso para yo no volverlo a hacer? La lesión aprendida debe estar divulgada a todos los integrantes de la organización, pero específicamente a aquellos que hicieron parte del suceso. Cabe resaltar que pues si fue un accidente fatal y no es posible, pues vamos a divulgárselo a los testigos y a demás personas. ¿Los contratistas están incluidos? Sí. Todo personal de la empresa debe estar incluido dentro de la lesión aprendida y debo dejar evidencias de que lo divulgué. Recuerden que cuando yo realizo esto no es llenar un cuadro de medidas de intervención, de cómo voy a controlar o si voy a sustituir algo. No consiste en llenarlo, consiste en llevarlo a cabo, de verdad ejecutar lo que yo estoy poniendo ahí. Esto lleva responsables, lleva tiempos de cumplimiento, sean muy puntuales con esos tiempos de cumplimientos, los tiempos de supervisión de que sí se cumplían los tiempos que yo estipulé hacerlo, porque primordial y es la investigación de un accidente de trabajo se realiza con el fin de que no vuelvan a ocurrir eventos. Esa es la finalidad de investigar, que yo pueda llevar a cabo esas medidas que me garanticen de que no va a volver a pasar un suceso igual al que ya pasó. ¿Por qué? Porque tomé todas las precauciones para que esto no vuelva a suceder. Cuando yo investigo un accidente de trabajo, no solamente valoro el daño a la persona, que es fundamental, sino también el daño a la propiedad, al material, a las maquinarias, al ambiente y demás, porque generalmente esto conlleva a unos gastos administrativos no presupuestados por la empresa, lo cual conlleva también a que la empresa tenga una iliquidez financiera, ¿sí? Eso es lo que tenemos que buscar prevenir. Por eso es tan importante que antes de nosotros llegar al tema de investigar un accidente de trabajo, qué rico que tengamos tantas medidas de prevención e intervención que nos permitan ser una empresa sólida en el tiempo. Si esta información les ha gustado, les ha interesado, los invito a que se suscriban, activen la campanita y den like. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta una próxima vez. Chao. Give it to me like